Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:18. El Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosles una mujer por compañera para que le ayude en los quehaceres del mundo. Ahora pasamos a Génesis 2:24. El Señor Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirán los dos, de modo que ya no serán dos, sino uno. Una sola carne formarán los dos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, si el Señor en sus palabras dijo: Adán esperó que cayera en un profundo sueño y le sacó una costilla de su cuerpo para formarle una mujer por compañera, ¿por qué nosotros los hombres queremos tener dos o tres o cuatro o más mujeres? Si el Señor solamente le sacó una sola costilla a Adán y le hizo una sola mujer por compañera, ¿por qué queremos desobedecer la ley divina de Dios, queriendo cometer el pecado de fornicación y de adulterio? Si el Señor solamente te dio una sola mujer por compañera, hasta que la muerte los separe. Bendito Dios. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el tema de la fornicación, del adulterio. Es el tema que quiero llevarle, porque así me lo ha mostrado el Señor Jesús. Y le he dicho a unas cuantas personas de la iglesia sobre este tema, que el Señor quiere que se hable sobre este tema. Y me han dicho que es un tema muy duro, porque a la persona no le gusta que le hablen sobre estas cosas. Se ofenden, se sienten mal, porque es un tema muy delicado. Pero el Señor dice que se debe de corregir con este tema, que se debe de hablar al mundo sobre estas cosas que a Él no le agradan, y que el mundo entero se está perdiendo a causa de estos pecados que desagradan a nuestro Dios Todopoderoso. Y el Señor quiere que sus hijos se aparten de tales cosas, que los sacerdotes, los predicadores y todos aquellos servidores de Jesús que le hablen al mundo sobre estos pecados que están arrastrando a toda la humanidad al fuego del infierno. Vamos a comenzar primeramente con este tema. Vamos a compartir el libro de los Proverbios, capítulo 0, versículo 27. Dice la palabra de Dios: se puede llevar brasas en los bolsillos sin que se queme la ropa. Se puede caminar descalzos sobre los carbones encendidos sin que se quemen los pies. Lo mismo pasa con aquel que se acerca a la mujer de su prójimo, y lo mismo le pasa a la mujer que se acerca al marido ajeno. Quien lo toque no quedará sin castigo. Bendito Dios. El Señor habla: quien hace tales cosas, viene unos castigos, viene la consecuencia de ese pecado que es asqueroso y abominable ante los ojos de Dios. Pero vamos a seguir leyendo para ver cuáles son esos castigos que el Señor dice que le sobrevienen al ser humano, a quien hace tales cosas. Al versículo 32. Y dice: cuanto más loco el hombre que se consigue a la mujer de su prójimo, si lo hace, se pierde a sí mismo, cosechará golpes y deshonra. Todos esos males le sobrevienen al hombre que toca a una mujer ajena, el cual el Señor prohíbe de que tales hombres hagan ese pecado, y el mundo entero se llena de placer y de gozo haciendo tales cosas que desagradan al Señor, sabiendo la consecuencia que le vienen atrás. A pesar de todo eso,
los hombres lo hacen sin importarles nada. Y después vienen los sufrimientos. Vienen los espíritus inmundos a invadir su cuerpo, su casa y toda su descendencia. Bendito Dios. Pero sigamos leyendo otro capítulo sobre este mismo tema. A ver qué nos dice el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 0, versículo 12. Dice el Señor: todo te está permitido, pero no todo te conviene. Ya ves, si tú quieres hacerlo, tú lo haces, pero sabes que eso no te conviene porque te va a llevar al fuego del infierno. Porque el Señor no quiere que cometamos el pecado de adulterio y de fornicación. Bendito Dios. Dice el Señor en su palabra: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. Bendito Dios. Ese es un pecado abominable ante los ojos de Dios, el cual el Señor no quiere que tu cuerpo se manche con ese pecado. Aquí nos dice la palabra de Dios: cada vez que un hombre comete el pecado del adulterio, peca contra su propio cuerpo. Bendito sea el Señor Jesús. Se hace un mismo espíritu con esa mujer que está cometiendo ese pecado. Y todas las asquerosidades y los espíritus inmundos que esa mujer tiene, el hombre lo arrastra y lo lleva al hogar. Y el hogar se va destruyendo, porque todas esas contaminaciones, tú te hiciste un solo espíritu con esa mujer que cometiste el pecado del adulterio y de la fornicación. Lo llevaste a tu casa y ese pecado te va consumiendo. Tu familia, tu hogar, tus bienes, todo se te va destruyendo porque tú llevaste la mancha del pecado a tu casa. Bendito Dios. El cual, por eso debemos de huir sobre ese pecado. Huye de las relaciones sexuales prohibidas, dice el apóstol Pablo. Huyan y no caigan en el pecado de la fornicación. Bendito Dios. Pero el mundo está ciego, no quiere entender que ese pecado sucio y asqueroso va destruyendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestras casas, nuestras buenas esposas que tenemos. Llega la destrucción por culpa de ese pecado. Y dice la palabra de Dios en el profeta Oseas capítulo 4 versículo 12, que el espíritu de fornicación se burla de toda la humanidad de la tierra, porque ella ha arrastrado hacia el pecado de la fornicación la gran mayoría de toda la humanidad. Y él se ríe y se burla, porque nos quiere llevar al fuego del infierno con ese pecado sucio y asqueroso, que lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, para que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza para desechar ese pecado, esas cosas vanas que nos ofrecen esos espíritus inmundos de Satanás y todos sus emisarios, para no caer en esa tentación y tener la valentía de reprenderlo y de no caer en ese pecado sucio y asqueroso que nos roba la paz, la felicidad de nuestros hijos y nuestras esposas, la armonía. Ese espíritu, por eso dice el profeta que se ríe, porque nos ha arrastrado a todos hacia ese pecado. Bendito sea Dios. Pero sigamos leyendo. Dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5: por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, la fornicación, el libertinaje, impureza, pasión deshonesta, malos deseos, el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Entre todas estas cosas, el Señor vuelve y hace referencia a la fornicación, que no le agrada al Señor quien hace tales cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y pedimos incesantemente para que ese espíritu se aparte de nuestra vida,
de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestro cuerpo, que quiere arrastrarnos y conducirnos hacia ese pecado sucio y asqueroso para perdición de nuestra alma. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret ese espíritu de fornicación, de infidelidad, del adulterio, que quiere manchar nuestra alma y nuestra vida para robarnos la gracia que el Señor ha depositado en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos la lectura. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que huyan de la fornicación, que cada uno se comporte con su esposa con santidad y con respeto, y no se dejen llevar por pura pasión y libertinaje, como hacen la gente que no conocen a Dios. Bendito sea el Señor. Quien hace estas cosas son aquellas personas del mundo que no tienen el conocimiento de Dios, que no conocen nuestro Señor Jesucristo, y por eso ese espíritu lo tiene amarrado, envolvido, lo tiene consumido, para que ellos nunca salgan del pecado de la fornicación y el adulterio. Bendito Dios, que se pierdan en ese pecado de pobredumbre. Por eso toda aquella persona que comete el pecado de la fornicación, al hacerlo con esa mujer, el día en que lo haga, ese espíritu habita en ti y habita en esa mujer que están cometiendo ese pecado de fornicación. Al pasar el tiempo, ese espíritu hace morada en ti. Tú formas una familia a través del tiempo o de los años. Pero cada vez que tú te encuentras con esa mujer que cometiste ese pecado de fornicación y el adulterio, cada vez que se encuentran frente a frente los dos, llegan los recuerdos, los momentos que pasaron juntos, porque el espíritu le hace recordar todas esas cosas, esos deseos y pasiones que vivieron juntos. El espíritu vuelve a ver si encuentra un lugar donde alojarse y vuelve con más espíritu. Por eso hay muchas personas que dicen que donde hubo fuego queda la ceniza. No, hermano, eso es mentira. Mentira de Satanás y mentira del diablo. Lo que queda es el espíritu de fornicación, que ese espíritu regresa a ti a ver si encuentra morada, a ver si encuentra un espacio en ti para él volver y entrar y hacerte caer en ese sucio y asqueroso pecado de fornicación. Pero si tú oras al Señor para que te libere de todas esas asquerosidades que te muestra Satanás y todos sus emisarios, y ese espíritu de fornicación y adulterio, ora para que tú seas liberado en el nombre de Jesús. Solamente así, si tú te dispones a apartarte de ese camino en oraciones, penitencias y ayuno, ese espíritu se marcha. Pero nunca olvides que ese espíritu regresa otra vez, a ver si tú le das entrada, a ver si encuentra morada en ti, a ver si encuentra un espacio, una brechita para entrar en ti, para hacerte caer otra vez en el pecado de fornicación y llevarte al fuego del infierno. Pero tú tienes que cerrar toda la puerta para que ese espíritu no regrese, no encuentre puerta para entrar en ti, porque ya tú le perteneces a Cristo Jesús. Ya tú le dijiste que no al pecado, bendito Dios. Y ese espíritu no tiene poder para entrar en ti. Podrá volver y tentarte, a ver si tú caes otra vez. Te presenta mujeres diferentes y prepara el terreno para que tú sigas podrido en ese pecado, bendito Dios. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú te dispones, lo lograrás, porque la palabra de Dios tiene poder para liberar. La palabra de Dios tiene poder para limpiarte de todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Ya tú eres un hombre nuevo para la gloria de Dios, y no permita que ese pecado te amarre, que ese pecado te envuelva y te vuelva a una pobredumbre otra vez como tú lo eras antes, porque ya tú renunciaste a ese pecado y ese espíritu volverá siempre a atormentarte. Ese espíritu de fornicación y de adulterio siempre volverá a tocar la puerta a ver si encuentra por dónde entrar. Pero tú, con las oraciones y con tu entrega a Dios, no encontrarás lugar ni puerta para entrar en ti, en el nombre de Cristo Jesús, porque ya tú has sido sellado y liberado por Cristo Jesús.
No le dé entrada a ningún espíritu inmundo que quiera robarte la paz, la gracia, robarte la tranquilidad, la felicidad que el Señor te dio con tu esposa, tus hijos, tu casa, tus bienes, tu pertenencia y toda tu descendencia y toda tu familia, que te corresponden a ti porque el Señor te lo ha otorgado. Y ese espíritu quiere robarte la felicidad y la gracia. Hermanas y hermanos, de verdad te digo, medita todo estos capítulos y estos versículos que yo te he dado. Léelo en tu casa y medítalo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, verá que ese pecado es asqueroso y abominable ante los ojos de Dios. Que ese es un pecado que el Señor aborrece, abomina. Porque el Señor no quiere que tu cuerpo se manche. Porque tu cuerpo es un templo de Dios. Y tu cuerpo no fue hecho para la fornicación, sino fue hecho para Dios. Y tú fuiste hecho para el Señor. Bendito Dios. Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga. Y que el Señor te selle con su sangre bendita y poderosa. Que el Señor te cubra con ese manto que tocó la hemorroísa. Que tú también quedes cubierto con ese manto bendito y poderoso de Jesús de Nazaret. Y que te selle. Y que ningún espíritu inmundo de Satanás y todos sus emisarios puede entrar en tu casa y perturbar la paz y la felicidad de tu casa, tu familia.